ese video que te muestre cómo transferir de tu dibujo digital hecho en Procreate, que ya lo tienes en capas, lo quieres mantener en capas y transferirlo a Procreate. Bueno, en este video te voy a mostrar cuál es el proceso que yo hago para que todos mis diseños queden limpios en Illustrator, para incluso transferir esas texturas. Bueno, en este video te lo voy a enseñar todo, así que si estás interesado, no importa si eres principiante o ya tienes más conocimientos avanzados, aquí te lo explico paso a paso, así que quédate a ver este video conmigo. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Katy Sánchez y bueno, en este video te voy a mostrar cuál es mi proceso de yo pasar mi dibujo digital a Illustrator, como se los dije al principio. Pero antes de comenzar les quería decir más o menos cómo vamos a hacer este video, para explicarles el por qué también yo lo hago. Cuando nosotros pasamos nuestro dibujo de Procreate a Illustrator y queremos que todo se mantenga en capas para cambiar los colores, para hacer las modificaciones que queramos en Illustrator, es importante entonces que en Procreate tratemos y hagamos nuestras capas debidamente separadas para que cuando lo pasemos a Illustrator todo se nos haga mucho más fácil. Aunque en estos momentos a mí, o si tú eres una persona ya avanzada en este tema, sea obvio, para muchas personas no va a ser obvio. Es decir, para mí no era obvio al principio, por eso lo quería aclarar. Y es por eso que la primera parte del video es mostrándote cómo yo separo todos mis dibujos en capas, cómo yo hago mis dibujos en capas. De por sí siempre lo recomiendo que lo hagan en capas, para luego pasarlo a Illustrator y que a la hora de transferirlo, es decir, si tienen por ejemplo líneas finas o si tienen texturas o si tienen una imagen muy separada, ustedes puedan transferirlo lo más posible, lo más cercano posible a lo que ya a ustedes les gustaron en Procreate, porque ya les gusta ese diseño en Procreate y lo que desean es transferir. Bueno, y es por eso que esa va a ser la primera parte de este video. Eso se lo vamos a mostrar rápidamente. La idea no es mostrarles en este video cómo vamos a dibujar digitalmente, pero sí les quiero mostrar el proceso de cómo se separaría por capa. Y la otra parte que les quiero mostrar es simplemente hacer una textura muy sencilla, como ustedes podrían transferir también esa textura. Este video no nos vamos a enfocar exactamente cómo es la textura, cómo pueden hacer ustedes para acercarse a esa textura, pero les voy a mostrar una manera en que sí lo podrían hacer. Si en algún momento están buscando ese video donde ustedes lo que quieren es transferir texturas, bueno, este video les va a servir, pero podrían escribirme en la parte de abajo y podríamos hacer un video solamente sobre textura. Y bueno, ya no me extiendo más porque yo hablo muchísimo. Entonces, bueno, comencemos con el video y espero que les guste. Bueno, para comenzar el video voy a comenzar a hacer estas dos flores grandes que ya tengo dibujado. Bueno, lo primero que vamos a hacer es que voy a ir a utilizar mi monoline, las brochas que yo siempre utilizo, que son la monoline y la Script Katy, para pasarlo en blanco. Ustedes pueden utilizar la brocha que ustedes utilizan normalmente. Yo en este caso pues estoy comentándoles cuál es mi proceso. Utilizo entonces esta monoline. Si la quieren descargar en la parte de abajo, está abajo como siempre en los recursos gratis. En esta ocasión voy a utilizar una paleta de colores. Sin embargo, para transferirlo a Illustrator ustedes no necesitan la paleta de colores como tal. Sin embargo, cuando yo hago mi dibujo siempre lo hago en colores, como si digamos, para visualizar cómo me va quedando mi diseño. Bueno, lo primero que vamos a hacer es abrir una capa, y en esa capa lo que vamos a dibujar son esas dos flores. Ustedes, es decir, que ustedes pueden transferir a Illustrator, digamos, varios grupos de objetos. En este caso, en mi ejemplo es con estas dos flores, y pueden ir transfiriendo por capas varios objetos en una misma capa. Bueno, y aquí la idea es que simplemente ustedes van a hacer su dibujo como ustedes lo hacen regularmente. Ustedes hacen su dibujo por capas, como lo hemos venido hablando en videos anteriores. Y la idea es que los que ustedes quieran que vaya separado, con colores diferentes o con texturas diferentes, ustedes los coloquen en cada capa, y así pues ustedes a la hora de pasarlo a Illustrator pueden jugar y pueden tener todo su dibujo en capas súper fácil. Entonces aquí lo que les estoy mostrando simplemente es que mi dibujo lo voy a pasar en diferentes capas. Si tú por casualidad ya sabías esto de que tenías que hacerlo por capas y ya tienes listo ya esto clarísimo, que lo que quieres ver es la parte de cómo lo transfiero a Illustrator, pásate a la parte número 2. Aquí en la parte de abajo les dejo en qué minutos está la parte número 2.
Entonces, por lo menos en la hoja voy a hacerle unas texturas y voy a hacer una nueva capa. Voy a colocar clipping más. Voy a utilizar brocha de textura que siempre utilizo. Voy a utilizar un verde mucho más claro y simplemente voy a comenzar y hacerle unas texturas aquí. Bueno, ahora voy a agregarle un poquito de textura. Hago la textura en una nueva capa. Voy a hacer un delineado a mi diseño y para ello voy a utilizar estas brochas script. Bueno, entonces yo ya tengo aquí mis dos flores. Lo que sí quiero que vean aquí es cómo yo voy haciendo y colocando en diferentes capas, porque es importante pues que mantengan las capas, porque bueno, se trata de transferir su dibujo en forma de capas este video. Entonces, bueno, si se dan cuenta, entonces voy a hacerle zoom a la parte de aquí y fíjense que yo en una tengo mi hoja, que son mis hojas, y luego viene la textura de las hojas. Yo la mantengo encima porque le hice clipping más a esas hojas. Luego vienen las dos flores, que las puedo colocar en una misma capa porque tienen la misma textura, la misma contextura, entonces la coloco en una sola capa. Y luego en otra capa encima le hago la textura. Si se dan cuenta, aquí está la textura de la segunda y está todo en una capa. ¿Por qué lo hice todo en una capa? Porque él viene, para ella utilicé exactamente la misma brocha y si se dan cuenta, le dan zoom, tiene un poquito de textura. Cabe destacar que cuando lo pasemos a Illustrator, esta textura va a cambiar, no se va a quedar exactamente igual porque aquellos en vectores, pero sí pueden hacer algo, transferirlo de alguna manera que a ustedes les agrade cómo les quede ese efecto. Bueno, tengo en otra capa la textura amarilla y la textura azul. Las puedo mantener en la misma capa, sigue siendo la misma brocha. Luego coloqué en otra capa los puntos que están en la parte de acá. Estos puntos tienen un poquito de textura, entonces también me interesaba que estuvieran en una capa nueva. Y así con cada una iba formándola dependiendo de qué me convenía. Bueno, continúo, pero antes de continuar, suscríbete al canal, por favor. Sí, aquí está en la parte, creo que de aquí en la parte de aquí. Bueno, suscríbete al canal. Continúo. Bueno, ahora una vez que ya tengo listo todo en capas, yo lo que voy a hacer es duplicar mi diseño. Entonces, si se dan cuenta, tengo el diseño aquí en colores más o menos lo que yo quería. Y aquí voy a colocar copia y yo le llamo siempre negativo, copia negativo. Este es el que yo voy a transformar para utilizarlo y pasarlo a Illustrator. Entonces, si se dan cuenta, tengo esta, la original, que la voy a mantener siempre ahí por si sigo yo utilizándola en Procreate. Y bueno, tengo una siempre copia en negativo, que esta la voy a cambiar totalmente. Voy a eliminar lo que no me interesa. Ya tengo todas estas y ahora lo que voy a hacer es que lo que vamos a hacer es colocar alpha lock en cada una, a todas y cada una les vamos a colocar alpha lock. Ya les voy a decir para qué. Ok, vamos a buscar el color negro y vamos simplemente a rellenar todo de color negro. Todo en negro y finalmente todo en negro y ya tenemos esta imagen así en negro. Antes de pasarlo a Illustrator, quiero que se vayan aquí a donde quiero que se vayan a las capas donde tienen clipping más y esas las van a eliminar. Es decir, vamos a descargar sin clipping más. Fíjense que aquí se sale, lo tienen que descargar sin clipping más porque si no, en ocasiones cuando lo transfiero a Illustrator, ella se pierde y no me la transfiere. Listo. Ahora se van aquí a ir a la herramienta. Y luego de esta herramienta lo que van a colocar es Share y ustedes lo van a descargar el archivo en PSD, ¿ok? Aquí en PSD. Y bueno, lo que vamos a hacer es que se van a ir a la parte de archivos o file y van a colocar Open o abrir. Y lo que van a hacer es buscar su archivo, el que acaban de descargar, pero les va a arrojar de una vez esto que está acá, es decir, este
este elemento que está acá, y lo que les va a preguntar es que si ustedes lo quieren convertir a capa, es convert layer para objetos. Entonces bueno, ustedes le van a dar simplemente OK, esperan que les hace el proceso y ya aquí les abrió en Illustrator. Entonces bueno, yo por ejemplo ya tengo aquí en mi paleta de colores, simplemente es la misma paleta de colores que tenía en Procreate. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es que lo que tienen que hacer es que ustedes van a agarrar, y yo por ejemplo, es mi caso, es como yo lo hago, les voy a mostrar es como yo lo hago. Hay personas que no lo hacen de esa manera. Yo lo que hago es ver mis capas acá, se van a ir a la parte de acá y deberían tener la parte esta donde dice capas. Si por casualidad no tienen esto de capas acá porque ustedes no lo han configurado, ustedes se van a ir a la parte de Windows acá y se van a colocar en Windows, van a utilizar esta parte que dice Layer, y luego que hagan Layer les va a aparecer un cuadrito acá y lo van a introducir. Les voy a mostrar, vamos a suponer que yo quiero historias, entonces les va a aparecer historias. Puse historias porque eso es lo que yo no tengo, y simplemente lo que hacen es agarrarlo y colocarlo acá. Y listo, yo no lo voy a hacer porque no quiero historias, pero eso fue lo mismo que hice yo con capas. Entonces se van a la parte de Windows, Layers, y configuran para que esto les aparezca acá. También van a necesitar, para hacerlo de sus capas, va a hacer esto que está acá, que parece como un mundito agarrado, y se llama Imagen Trace. Entonces se van a ir igual a la parte de Windows, y fíjense que aquí también está Imagen Trace con un check. Hacen lo mismo y lo colocan acá. Esas serían las dos cosas que necesitan para hacer, para transferir su diseño a Illustrator. Bueno, una vez que ya lo tienen ahí, si se dan cuenta, yo abro la parte capa, se ve muy chiquitica. Si está muy pequeña, se pueden ir aquí también a donde están las tres rayitas, se pueden ir a la parte de Panel Option y pueden colocar que se los muestre un poco más grande. Entonces yo lo tenía en Medium, ustedes lo pueden poner Large, y fíjense que ya aquí ven las capas mucho mejor. Yo lo dejo mínimo, pero ustedes pueden poner lo que ustedes quieran, y bueno, así lo tengo yo, Medium. Bueno, una vez que tengan esto, ustedes van a ver todas las capas y debería estar aquí todas las capas igualitas que ustedes las tenían en Procreate. Yo lo que me hago es que me voy de arriba hacia abajo y las voy desconfigurando. Es decir, voy a hundirlas, que no se vea el ojito. Si se dan cuenta, tiene un ojito, quiere decir que esas se están viendo, y yo las quito todas. Es decir, hago que ninguna se vea. Es la forma en que yo lo hago para hacerlo mejor. Fíjense que entonces me quita todo. Si quito el último ojito no tengo nada, pero si hago el primer ojito, lo que tendría aquí sería las hojitas, que es la primera capa que yo tenía en Procreate. Bueno, una vez habiendo hecho eso, lo que voy a hacer es pasar uno por uno. Luego se van a ir aquí a la parte y van a hundir aquí donde está el botoncito, porque a veces cuando unen la capa no las agarra. Si no les agarra, ustedes asegúrense que está aquí agarradito y lo vuelven a hundir. Luego que hagan eso, se van aquí y ya les aparece esto, que sí pueden tomar la opción, y les aparece estas cosas extrañas aquí, que luego que ustedes empiezan a jugar con ellas se van a dar cuenta para qué sirve. Esta que dicen preset por default, todas estas ya las tiene, digamos, por default, es que ya están configuradas cada una. Acá yo por ejemplo ya tengo unas que ya yo hice, que se llama esta, textura cozy, puntos, hojas texturas, líneas finas, prueba 1. Estas de aquí hacia abajo yo ya las tengo configuradas. Entonces, por ejemplo, ya cuando una vez las tenga configuradas, de todas maneras ahorita la vamos a configurar para que ustedes vean cómo sería. Ustedes se van y yo, por ejemplo, ya aquí yo ya sé que esta es línea prueba 1. Ya le tengo prueba 1, simplemente es el nombre cuando tengo este elemento. Luego que coloca prueba 1, yo simplemente coloco la palabra expandir y él me va a expandir, y ya aquí ya la tengo configurada como un vector. Y si se dan cuenta, aquí incluso ya la puedo colorear y cambiar del color que quiera. Ya luego que ustedes colocan la palabra expandir como lo hice, ustedes ya saben que esto está en vector. Ahora voy a aparecer la otra capa, voy a volver a hundir, me voy aquí a default y voy a default, y yo ya tengo una que dice hoja texturas, y fíjense que esta es la textura que yo más o menos quiero.
Ahora, esto como les comenté, yo ya lo configuré. Les voy a mostrar cómo configurarlo. Espérense, lo que quiero mostrarlo es lo sencillo que es luego de que lo configuren, ¿ok? Pero ya vamos a la parte de la configuración. Bueno, entonces yo ya tengo configurada las hojas textura. Entonces, si ustedes, por ejemplo, les gusta estas hojas texturas, la voy a poner en zoom para que la vean. Y yo siempre la coloco en zoom de por sí. Y bueno, ustedes, por ejemplo, les gustaría que esas hojas textura, a pesar de que la tienen configurada, quieren que tengan más textura. Entonces nos vamos a ir a la parte de Advanced y vamos a abrir la parte de Advanced. Y bueno, ustedes pueden jugar con esta parte aquí, también con la parte de Threshold. Fíjense que ustedes, si está así, les puede hacer otra, o si quieren que se vea con más textura, por decirlo así, ustedes pueden jugar aquí. Es decir, que una vez que lo tengan configurado, igual ustedes pueden jugar con su textura como tal. Esa está bonita, o volver simplemente a la que tenían guardada y pueden ir jugando con eso, ¿ok? En mi caso yo la voy a dejar como yo la tenía guardada y ya les voy a mostrar cómo la guardé. Luego me voy a ir a expandir y ya tengo mi textura y ya esta está vectorizada. Luego le puedo cambiar el color. Bueno, listo. Una vez que yo ya tengo mi capa, entonces aquí lo que me toca es aplicarle Clipping Mask. Si no lo saben hacer, se los voy a explicar rapidito. Se van a ir a tomar la hoja, voy a hacer Clipping Mask rápidamente, copiar y vamos a pegar y vamos a pegar enfrente. Lo que voy a hacer es un Clipping Mask normal como lo harían ustedes Illustrator. Les estoy mostrando por si no lo saben hacer. Y una vez que ustedes hagan eso, ustedes se van a dar cuenta que aquí en las capas tienen dos hojas, ¿ok? Una de estas capas la vamos a poner encima de esta textura, es decir, que van a tener tres capas. La primera de hojas, la segunda de textura y la tercera de hoja. Pero antes de pasarla hacia arriba, vamos a tomarla y se van a ir a la parte de objeto y van a colocar objeto y van a colocar que dice Compo Path. Lo van a hacer ¿por qué? Porque hay dos elementos, es decir, hay dos hojas. Si hubiera una sola hoja, este paso no lo tienen que hacer. Bueno, lo voy a hacer y una vez que ya lo hice, me voy a pasarlo y lo voy a colocar encima de mi textura. Entonces, si se dan cuenta, voy a quitar esto aquí. Tengo la textura y luego las hojas. Bueno, una vez que ya tengo eso, también voy a tomar la textura. Ahorita estoy agarrando la textura y también le van a poner Compo Path y van a poner listo. Ahora, una vez que ya tengan eso, vamos a tomar las hojas y la textura, y luego que ustedes tomen las hojas y la textura, lo que van a hacer es Clipping Mask. Si en algún momento tienen dudas sobre esto, escríbanme en la parte de abajo y puedo hacer un video más detallado de cómo ustedes tienen que hacer Clipping Mask, porque para mí fue un súper rollo cuando lo comencé a hacer. Me enredé muchísimo, así que bueno, escríbanme en la parte abajo, sí, por favor, un video sobre Clipping Mask y lo hago, ¿ok? Bueno, ya tengo mi Clipping Mask, pero era una muestra rápida para que vieran que sí se podía hacer lo mismo en Procreate. Ya tengo mis hojas. Parece muy complicado, pero la verdad, después de que ustedes lo hacen ya más de una vez, más de 3 veces, es fácil. Bueno, y aquí interrumpiéndolos un poquito, no se olviden suscribirse a mi canal, que esa es la forma de ayudarme. Así que si este video les es de ayuda a ustedes, pues los invito a suscribirse, dejar un like, incluso me puedes dejar recomendaciones abajo. Y bueno, espero que les siga gustando el video. No les interrumpo más, pero aquí, no sé, aquí en la parte de abajo, aquí deben suscribirse. Entonces bueno, los invito a que se suscriban. Continuemos con el video. Ahora lo que voy a hacer es aparecer mis hojas y bueno, ya aquí están mis hojas, mis flores, perdón. Y ahora lo que vamos a aparecer las flores y vamos a hacer exactamente lo mismo. Nos vamos a ir aquí a la parte de las flores y nos va a aparecer otra vez default y nos vamos a poner y prueba 1 y deberíamos expandirlo. Se los voy a mostrar, vamos a suponer que yo no tuviera configurado nada de esto aquí. Pueden ir probando con las que ya están, por ejemplo pueden poner Sketch y ver si eso es lo que se les adapta, porque fíjense que a medida que yo cambia muy poquito, pero sí cambia. Fíjense, aquí está mi flor, ¿ok? Y si pongo Silhouette me cambia, si pongo Sketch él me cambia, me lo hace más limpio. Y ustedes lo que tienen que ir es que antes de comenzar y transferir sus dibujos siempre tengan como unas ya predeterminadas, como yo ya no tengo que hacer esto. Entonces luego que ya tengo algo que me guste, ustedes pueden venir a jugar aquí con la parte de Threshold
o pueden venir aquí a jugar con la parte de pad y así sucesivamente, o si quieren esto un poquito. Sin embargo, este estaría bien. Fíjense que ya habiendo agarrar el que ya estaba aquí como silueta, él está bastante bien. En mi caso, fíjense que yo el que tengo de pruebas 1 es parecido al que ya estaba configurado como silueta, pero yo le bajé el threshold, se lo nombro mal en inglés, así que bueno, esto que está acá yo lo bajo. Fíjense que si ustedes buscan silueta, aquí aparece 230, 90 noise, y el mío está en noise 1. Yo por lo general todo lo dejo en este que está acá, que es como ruido, en un píxel. Esto por lo general, lo que es pad y corner, yo no lo toco. Tienen que siempre hundir aquí en la parte de ignorar el color blanco, por si ustedes dejaron el fondo del background en Procreate, ustedes lo dejaron, tienen que asegurarse que aquí esté ignorado. Siempre déjenlo así, ignorado, listo. Y aquí ustedes pueden ir jugando. Por ejemplo, si yo lo dejara en 230, a lo mejor el cambio no fuera tanto, pero sí me rellena un poco las puntas. Fíjense, pongo 163, pongo 130 y ya me lo hace muy parecido a mi dibujo. Entonces yo lo que quería cuando yo lo configuré es que se pareciera mucho al dibujo inicial que yo hice en Procreate, y esa fue la manera de yo hacerlo. Entonces que no me lo modifique tanto. Entonces en 130 fíjense que ya me deja las líneas más arregladas. Entonces bueno, eso es lo que ustedes podrían hacer. Simplemente meterse, hundir silueta o sketch cuando son dibujos, por ejemplo, como este, y mover más que todo la parte de threshold y de pad más que todo es cuando tienen texturas. Si no, lo pueden dejar así, o pueden copiarse las mismas que yo tengo, que vendría siendo, la pueden anotar 130, 50, 51, ignorar color. Luego ustedes simplemente le van a dar aquí a la parte aquí de 3 cositas y van a colocar salvar como new preset, no sé cómo aparece en español, y le colocan el nombre que ustedes quieran. Yo voy a ponerle prueba 1 copy, y aquí está, fíjense que les aparece prueba 1 y de último prueba 1 copy. Y bueno, en este caso, si no les gusta, si ya no lo van a usar, no les gustó, lo que sea, simplemente lo borran nuevamente y ya, listo. Bueno, esa sería la manera más o menos. Entonces ustedes tendrían que venir y jugar hasta que a ustedes les guste el diseño. Entonces bueno, ahora habiendo hecho eso, y ya que ustedes tengan todos sus presets, ya todo listo, entonces ustedes van a hacer lo mismo con prueba 1. Y bueno, ya tengo prueba 1, simplemente aquí sería expandir. Ya fíjense que ya está vectorizado y voy a hundirlo y bueno, pintaría las 2 flores. Bueno, aparezco luego, este vendría siendo entonces el mismo, lo mismo, tengo una textura. Luego entonces lo hundo, me aseguro que esté hundido varias veces. Yo lo hundo como 2 o 3 veces porque ya a veces no me lo agarra. Vuelvo a colocar hoja texturas. Fíjense que aquí le puedo dar zoom y mirar si la textura me gusta. Fíjense aquí que tengo hoja texturas, también tengo puntos, que este es otro tipo de textura. Fíjense, también tengo textura normal. Entonces yo tengo ya varias texturas a pesar de que utilizo el mismo pincel. Y así simplemente voy probando cómo me gustaría más la textura. Igualmente, si ustedes quieren configurar como hicimos con la flor al principio, cómo ustedes harían la textura, vendría siendo exactamente lo mismo. Ustedes simplemente colocan sketch o colocan línea art y van buscando uno de sus diseños. Entonces en este caso fíjense que yo más que todo juego para las texturas, juego con el threshold, con este que dice pad. El corner por lo general nunca lo toco, y el noise por lo general lo dejo en 1%, ignorar color igual. Y bueno, y aquí tiene que estar en modo, este que dice modo black and white, eso se me había olvidado decirles al principio, siempre tiene que estar en black and white. Esto va a cambiar muchísimo dependiendo de la textura que ustedes tengan. Simplemente es que se pongan un rato a jugar y jugar. Como les digo, si quieren que les haga un video sobre eso, escríbanme abajo texturas con Illustrator, como ustedes quieran, y podríamos hacer. No es que sea la súper experta, pero bueno, sí, ya he hecho bastantes texturas y digamos que ya me siento bastante confiada en explicarles ese tipo de tema.
Bueno, una vez que ustedes ya tengan esto, listo, expandir nuevamente, ya se les expandió. Si tienen por aquí un sucito que se nos fue, lo borramos. Bueno, una vez que hagan eso, vuelven a hacer entonces clipping más con cada una de las flores. Yo aquí ya le hice clipping más a mis 2 flores, entonces ya tengo transferido mi textura. Y bueno, vamos a seguir entonces haciendo con cada uno de los detalles, ya habiendo explicado cómo sería entonces la parte de la transferencia. Le vamos a dar aquí doble clic y bueno, me voy aquí y vuelvo a jugar con cada una de esas texturas que yo ya tengo guardada. Y bueno, vamos a colocar entonces hoja textura, esa me gusta, coloco expandir. Vengo nuevamente, coloco aquí doble clic, aquí ya están los dos, fíjense, aquí están las 2 manchitas. Doble clic, default, textura, y fíjense que ya una vez que ya uno lo tiene listo, simplemente lo va a hacer mucho más rápido. Luego le podemos colocar amarillo y bueno, aparezco luego la otra textura y bueno, esta default, prueba 1, listo, expandir, y así voy con cada uno. Ahora para culminar voy a mostrarle las líneas y se dan cuenta pues está el delineado negro, todavía no está vectorizado. Aquí se movió un poco, fue porque yo moví las hojas sin querer, yo misma las moví. Entonces no importa porque las podemos simplemente volver a agarrar y mover más adelante. Y aquí yo tengo, por ejemplo, tengo líneas finas. A veces tengo líneas finas o prueba 1, entonces bueno, voy viendo si a veces tengo unas líneas muy finas que se desaparecen, entonces por eso lo llamo líneas finas. Bueno, entonces este vendría siendo el resultado y ya entonces tenemos nuestras flores por capas distribuidas, podemos cambiar y jugar con los colores que quieran. Entonces es importante también que si ustedes quieren separar la flor, ustedes pueden agarrar y simplemente agruparlo y separa cada una de las flores. Si lo hacen directamente así, es decir, pueden agarrar y separarla, porque en este momento, si ustedes ven, ellas se mueven en conjunto porque están agrupadas. Entonces ustedes pueden simplemente desagrupar cada uno de los elementos, ¿ok? Por ejemplo, aquí están agrupadas las líneas, entonces por eso es que lo estaba moviendo y se movía todo junto. Entonces fíjense que ahora ya agarro esta parte y ella se va a mover solita. Y sería bueno, pues si ustedes están haciendo cualquier diseño, pueden tener sus elementos completamente separados si eso es lo que desean, y para que en algún momento sin querer no agarren los puntos y no se les mueve todo, pues simplemente lo que hacen es tomar su flor y mantenerla agrupadita. Ustedes se vienen acá y pueden cambiar los colores manualmente, o lo pueden ayudarse por supuesto con se pueden ayudar por supuesto con el creador de color, donde ustedes pueden jugar con ello y pueden empezar a jugar con ello y jugar y ver cómo se le ven los colores. O bueno, ya creo que como estaba a mí me gustó, pero bueno, ustedes pueden simplemente venir acá o cambiar los colores para otro tipo de paleta de colores, jugar un poquito con todas las opciones que Procreate le da, o mantener su paleta de colores inicial. Esta parte puede uno pasar horas mirando cómo cambia de colores, yo soy fan de esto. Y si están interesados en este tipo de videos de Illustrator, de cómo utilizar Procreate con Illustrator, pueden escribirme en la parte de abajo, con mucho gusto podríamos hacer un video que sugieran ustedes, por supuesto que esté en mis manos explicárselo. Suscríbanse al canal y espero que compartan esos diseños a mi Instagram. Los espero entonces en un próximo video.